La década del 80 fue, sin lugar a dudas, el auge del cine de acción como espectáculo muscular. Los Estados Unidos salían de la crisis de Vietnam con heridas abiertas en su orgullo militar, y el cine respondió creando una mitología moderna, la del héroe invencible, masculino, americano y armado hasta los dientes. Este héroe no era introspectivo ni vulnerable, era una figura mitológica hecha carne, una extensión del poder bélico estadounidense traducido en músculos, armas y frases lapidarias. El arquetipo más reconocible de este fenómeno fue John Rambo, pero también John Matrix en Comando, Cobra y en otro registro, Rocky Balboa. Todos eran variaciones de la misma fantasía, el hombre solo contra el mundo, resolviendo todo con fuerza física. En este contexto emerge Depredador, dirigida por John McTiernan y protagonizada por Arnold Schwarzenegger, el ícono absoluto de esta estética. A primera vista parecía una película más de la camada, comando de élite, selva, explosiones y enemigos invisibles. Sin embargo, bajo esa superficie de testosterona se esconde una sátira brutal al mito que ayudaba a cimentar. Lo que la vuelve especial no es su forma, sino su fondo. Depredador empieza como una película de acción clásica, pero progresivamente muta en una de terror y finalmente en una parábola sobre la vulnerabilidad del hombre cuando se enfrenta a algo que no puede dominar. El cine de acción ochentoso construía cuerpos como símbolos. El músculo era igual a invencibilidad y la virilidad era garantía de supervivencia. Pero Depredador subvierte todo eso. Cada uno de los soldados ultramasculinos muere, uno a uno, a manos de un enemigo más grande, más fuerte y más cazador que ellos. Lo que comienza como un desfile de frases grandilocuentes y miradas desafiantes termina en gritos de terror, sangre y desesperación. El enemigo no es un ejército comunista ni un cartel narco, sino una fuerza que caza por deporte, que convierte a esos guerreros en simples presas. Además, el depredador mismo funciona como una caricatura del héroe de acción. Es grande, fuerte y con un diseño que recuerda al culturismo. Tiene visión térmica y colecciona cráneos como trofeos. Es un ser que mata no por necesidad, sino por la misma lógica que rige el cine de acción, el espectáculo de la muerte como entretenimiento. El resultado es una obra que puede disfrutarse como cine de acción puro, pero también es una crítica ácida al mito del macho invulnerable. En vez de celebrarlo, lo destripa y lo hace de forma meticulosa, escalando lentamente hacia un clímax donde la supervivencia ya no depende del músculo ni del arma, sino de otra cosa: la inteligencia, la adaptación y la humildad ante la naturaleza. Desde su primera escena en la selva, Depredador establece de inmediato una atmósfera de dominio masculino. El grupo de soldados de élite que lidera Dodge, interpretado por Arnold Schwarzenegger, no solo está compuesto por especialistas en combate, sino que también funciona como un catálogo de estereotipos de masculinidad llevadas al extremo. Cada uno encarna una variante del hombre idealizado de los 80. Pero ese despliegue visual y actitudinal no es gratuito, sirve como un punto de partida para una desconstrucción brutal que se desarrollará a lo largo del film. Dodge es el líder absoluto, símbolo de control, fuerza y estrategia. Es el epítome del héroe de acción, fuerte, carismático y siempre en control. Sin embargo, a medida que avanza la historia, esa seguridad comienza a resquebrajarse. Dodge termina solo, cubierto de barro, despojado de armas y obligado a usar el ingenio para sobrevivir. El hombre que parecía invencible debe volverse primitivo, casi animal. Dillon, un ex compañero de Dodge, ahora convertido en agente de la CIA, representa al macho político, el manipulador con cuerpo de culturista. Su fuerza se combina con cinismo y cálculo. Intenta mantenerse dominante, pero su poder está corrompido. Usa el equipo con fines ocultos. Su muerte simboliza la caída del poder institucional disfrazado de camaradería. Blaine es el más ruidoso y provocador. Viste un sombrero de cowboy, escupe tabaco y carga una minigun a la que llama Old Painless. Desprecia la sensibilidad y cree ser invulnerable. No tengo tiempo para sangrar, dice, en una de las líneas más famosas de la película. Su arrogancia y exceso de confianza lo vuelven ciego al peligro. Mac es el más introspectivo, pero también el más inestable. Representa la masculinidad afectada por el trauma, habla solo y tiene tics nerviosos. Su vínculo con Blaine es más profundo de lo que parece, y tras su muerte, Mac entra en una espiral de paranoia.
El hombre fuerte y silencioso se desmorona frente al horror. Billy, el rastreador, desciende de nativos americanos. Místico y taciturno, parece tener un sexto sentido para detectar peligros. Billy representa la masculinidad estoica y ancestral. Sin embargo, incluso él, el más conectado con la naturaleza, no puede contra el depredador. Su icónica escena, enfrentándolo solo, con el pecho descubierto y con un cuchillo en la mano, termina en un fuera de campo que subraya su vulnerabilidad. Poncho y Hawkins, los normales del grupo, uno más racional y el otro el comic relief, representan los extremos del compañero funcional y el machito verbal. Ambos mueren rápido, evidenciando que ni la inteligencia ni el humor bastan para sobrevivir. Cada muerte, más allá de su función narrativa, tiene un peso simbólico. El depredador no elimina soldados, elimina modelos de virilidad. A través de sus muertes se desarma el mito. No importa si sos el más fuerte, el más sabio, el más sensible o el más silencioso. La muerte no discrimina. El cazador no respeta íconos. La película no solo asesina a sus personajes, asesina las ideas que representan. Lo hace metódicamente, casi con crueldad estructural. El espectador, acostumbrado a ver estos hombres vencer con facilidad, ahora los ve fracasar, sufrir y morir. Luego del despliegue de poder militar en la primera mitad de Depredador, comienza la verdadera película, la caza. El enemigo cambia, ya no es humano, ya no responde a las reglas de combate tradicional. En esta sección vamos a analizar cronológicamente cómo se produce la caída del escuadrón y qué simboliza cada muerte. El primero en morir es el más inofensivo. Hawkins es el flaco con anteojos que cuenta chistes subidos de tono, el comic relief del grupo. No es particularmente fuerte ni hábil, representa al tipo que intenta encajar en la lógica del macho a través del humor vulgar. Cuando es eliminado brutalmente, fuera de plano, con su cadáver arrastrado por el bosque, la película nos avisa que nadie está a salvo. El alivio cómico muere primero, no hay espacio para bromas. Poco después, el depredador embosca a Blaine, con una descarga láser en el pecho. El tipo más grande, más rudo y más despectivo hacia lo femenino es reducido sin siquiera ver al enemigo. El héroe hipermasculino de la era Reagan muere sin gloria. La escena remarca que la fuerza bruta no sirve ante un enemigo que no se rige por la misma lógica. En un gesto de venganza y descontrol emocional, Mac se lanza solo contra el depredador. Cae en la trampa. Mientras lo acecha, el cazado termina siendo él. Mac encarna al macho traumatizado, cuya violencia interior le impide pensar. La selva, en lugar de ser un campo de caza, se vuelve en un laberinto mental. Dillon muere en una secuencia ya icónica. Su brazo amputado sigue disparando su rifle tras ser separado de su cuerpo. Visualmente es brillante, simbólicamente demoledor. El brazo, símbolo fálico de poder, queda inútil separado de la voluntad. Dillon, el manipulador, el que creía manejar las piezas, es aplastado por su propia soberbia. Intenta redimirse, pero lo hace a la vieja usanza. El depredador le responde con inteligencia táctica. La masculinidad institucional cae. Cuando el equipo intenta escapar, Billy se detiene, se quita el chaleco, tira su arma y se enfrenta al depredador con un cuchillo. Lo hace en un puente natural sobre el río, casi como un sacrificio. No vemos su muerte, pero oímos un grito desgarrador. Billy, el hombre en contacto con lo ancestral, se convierte en un símbolo. Ni siquiera el guerrero espiritual puede sobrevivir. Su ceremonia no sirve, el enemigo no honra los códigos. Poncho, herido desde antes, muere como daño colateral. Un disparo láser lo atraviesa sin que tenga posibilidad de reacción. Es casi una eliminación funcional. El último soldado secundario muere para dejar a Dodge solo. Representa la parte más racional del equipo, el estratega. Su muerte señala que el pensamiento táctico tampoco basta. La lógica no funciona con un enemigo que opera por placer. Hasta acá, Depredador ha desmantelado uno a uno los pilares que construyen el mito del héroe masculino. Solo queda Dodge, el ícono máximo frente a la nada. Ese será el centro de la próxima parte, el enfrentamiento final, la desprogramación del hombre-máquina, y cómo la película convierte a Schwarzenegger en algo más que un tipo musculoso, con frases ingeniosas. Es un hombre agotado, desarmado y herido. Se arrastra por el barro, como si la tierra misma lo reclamara. En esa imagen, Dodge, cubierto de barro, fundiéndose con el paisaje, se encapsula el inicio de su transformación. Ya no es un militar ni un líder, es apenas un ser humano intentando sobrevivir. Y el barro, en esta película, no es solo camuflaje, es renacimiento. Es la piel de la masculinidad que se cae. Dodge queda invisibilizado para el depredador, y por primera vez, el cazador no puede verlo. El hombre se ha desconectado de la tecnología. En este momento se invierten los roles. El humano pasa a ser animal,
y el alienígena, el dios cazador. Lo que sigue es una de las secuencias más brillantes del cine de acción ochentoso. Dodge construye trampas rústicas y herramientas primitivas. Ha abandonado por completo la sofisticación militar, el fuego, la lanza y la piedra. Es el regreso a los orígenes. Y esto es clave, el héroe moderno solo puede vencer al monstruo del presente si renuncia a todo lo que lo definía como hombre en el sentido conservador. Ya no hay frases ingeniosas ni gritos de guerra. Dodge no gana por músculos, gana por intuición, por adaptación y por usar el entorno. Le tiende al depredador una trampa con un tronco gigante y ahí logra derrotarlo, pero no lo mata. Y ese detalle no es menor. Cuando el depredador queda atrapado, Dodge podría rematarlo, pero duda. Hay un gesto de humanidad que aparece, incluso después de todo. Le pregunta, ¿qué demonios eres? Y el alien, en una escena que roza el existencialismo más puro, responde, ¿qué demonios eres tú? El espejo se invierte, el monstruo ve a un monstruo. Esa frase rompe cualquier lógica binaria. Ya no hay bueno ni malo, solo dos seres enfrentados, atrapados en un juego sin sentido. El depredador activa su autodestrucción riéndose, como un guerrero que sabe que perdió, pero que se lleva consigo la última palabra. Dodge corre como un animal, sin armas, sin fuerza y sin control, solo instinto. Cuando el helicóptero lo rescata, Dodge está cubierto de barro y sangre seca. No dice ni una palabra y mira al vacío. Ese silencio final es uno de los más potentes del cine de acción de la época. No hay victoria, solo supervivencia. En ese último plano, Depredador deja una conclusión demoledora. La masculinidad tradicional, violenta, arrogante, industrializada, ha sido desmantelada. El hombre, para sobrevivir, tuvo que perderlo todo, incluso a sí mismo. Cuando Depredador se estrenó en 1987, se presentó como una película de acción más. Un grupo de hombres fuertes enfrentados a un enemigo imparable. Sin embargo, con el paso de los años se ha revelado como algo mucho más profundo. Depredador se convierte con el tiempo en una especie de crítica velada a la masculinidad tóxica y a la figura del hombre tradicional, el tipo fuerte y rudo que nunca duda, nunca demuestra debilidad y siempre sale victorioso. Lo que inicialmente parecía un homenaje al cine de acción de los años 80, hoy puede ser interpretado como una reflexión sobre los límites del poder masculino. En los 80, las películas de acción estaban dominadas por figuras masculinas, hiperviriles como Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger y Chuck Norris. Los héroes de esta era no eran solo fuertes, sino casi sobrehumanos. Sus cuerpos eran armas y la violencia se veía como una extensión natural de su ser. Dodge, interpretado por Arnold, es el ejemplo más claro de este estereotipo. Un hombre musculoso, imparable, cuya capacidad de resistir al dolor y la violencia es insuperable. Sin embargo, lo que Depredador hace de manera magistral es desmontar esta figura. A lo largo de la película, el personaje de Dodge es despojado de su poder físico. Primero, sus compañeros caen uno tras otro, y él se queda cada vez más solo y débil. Su cuerpo, antes casi invulnerable, comienza a sufrir las consecuencias de su propia agresión y resistencia. En el clímax, cuando Dodge se enfrenta al Depredador, ya no es el líder del escuadrón militar, sino un hombre acorralado, que necesita usar su ingenio y su adaptación para sobrevivir. La lucha contra el Depredador no es una muestra de su fortaleza, sino una batalla de supervivencia básica, donde el verdadero enfrentamiento es con su propia humanidad. En lugar de exaltar la agresión, Depredador opta por ofrecer una historia de supervivencia y resistencia, donde lo que importa no es la cantidad de enemigos derrotados, sino la capacidad de adaptarse y mantener la dignidad humana en medio del caos. El propio Depredador al final de la película se autodestruye sin hacer una declaración de poder, algo que subraya aún más la intrascendencia de los enfrentamientos entre las figuras de poder. En términos de legado, Depredador no solo transformó la forma en la que veíamos a los héroes de acción, sino que también dejó una huella profunda en cómo la masculinidad se representaría en el cine durante las décadas posteriores. Después de 1987, el cine de acción empezó a permitir a sus personajes experimentar más matices. Los héroes de acción comenzaron a ser menos inmortales, menos inquebrantables. Películas como Terminator 2, El Día del Juicio, Duro de Matar o El Caballero de la Noche continuarían explorando figuras masculinas que, si bien seguían siendo fuertes, no eran inmunes al dolor, la pérdida o al fracaso. El mito del superhéroe invencible que construyó la cultura pop de los 80 comenzó a desmoronarse a medida que se hacían más populares personajes más complejos y humanos. Además, el cine de acción posterior adoptó cada vez más temáticas de deshumanización y cuestionamiento del héroe tradicional. Los antihéroes, personajes que no son perfectos y que tienen sombras, se hicieron más populares, como en Duro de Matar, donde Bruce Willis interpreta a un hombre común enfrentado a situaciones extremas.
Esta tendencia también puede ligarse con Depredador. Es interesante cómo Depredador puede verse también como una crítica hacia la masculinidad tóxica que definía la cultura de los 80. En la película, los personajes masculinos son casi caricaturas de los estereotipos de la época, musculosos, duros, dominantes y casi obsesionados con su poder. Pero la película pone en evidencia lo frágil que puede ser esa imagen. Bajo toda esa fachada de dureza, lo que realmente están enfrentando es la vaciedad de su identidad masculina. En este sentido, Depredador permanece como un punto de inflexión dentro del cine de acción. Un recordatorio de cómo la representación de la masculinidad puede ser tanto un mito como una carga. Y sobre todo es una obra que nos muestra que, al final, lo más importante no es la victoria, sino la humanidad.